Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos, espero y se encuentren muy bien. Yo soy Aarón Huerta Gutiérrez, soy estudiante de medicina de la Universidad Veracruzana y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de este agente etiológico conocido como Trypanosoma cruzi. Bueno, este es causante de la enfermedad de Chagas. Vamos a estar hablando de su ciclo biológico, vamos a comentar acerca de la patogenia que causa, los síntomas, el tratamiento, el diagnóstico, entre otras cosas, ¿ok? Primero, déjenme invitarlos a que, bueno, hay una serie de videos de un curso de parasitología que estoy realizando, así que pueden pasar y verlos. Vamos a hablar acerca de distintos parásitos. Más adelante haré también algún curso de bacteriología, de virología, entre otros temas bastante interesantes. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? La forma en la que vamos a estar trabajando es que vamos a ir desglosando un diagrama que he realizado para ustedes. También he hecho el ciclo biológico un poco más paso a paso de cómo vienen en algunos libros de parasitología y como vienen en algunos atlas, porque suelen venir bastante confusos muchas veces. Al inicio suele ser bastante confuso, ¿ok? Entonces, primero vamos a comenzar comentando que, bueno, por lo menos este parásito es un hemoparásito. Entonces, ¿qué quiere decir que es un hemoparásito? Bueno, son parásitos que viven en la sangre y se van a transmitir por vectores, sí, por vectores artrópodos hematófagos. Es decir, que bueno, son vectores que viven, comen de la sangre, ¿ok? El Trypanosoma cruzi va a ser un protozoario, ¿sí? Va a ser un protozoario, aquí está, y vamos a irnos por este lado, va a estar dentro de los Sarcomastigofora y va a estar en los Zoomastigofora, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que va a ser flagelado, comparte familia con lo que es Giardia, Trichomonas, Leishmania. Estos los vamos a ver más adelante también, si no es que ya he subido los videos acerca de estos. Y bueno, el día de hoy nos interesa Trypanosoma. Muy bien. Vamos a bajar, vamos a situarnos en el centro de este gran diagrama. Y bueno, yo espero que conforme vayamos avanzando, tú vayas copiándolo si es que puedes, porque así es más interactivo para ti. Ir prestando atención, ir escuchando de fondo e ir escribiendo el diagrama, ¿no? Porque, pues, bueno, suele ser bastante confuso al inicio. En los libros viene mucha información, realmente no me gusta mucho la información de forma lineal, siento que pues te puede llegar a saturar y así está un poco más distribuido, ¿ok? Las ideas son un poco más claras. Vamos a hablar acerca de la morfología, la epidemiología, vamos a ver lo que es el diagnóstico, los mecanismos de transmisión, las manifestaciones clínicas, el ciclo biológico y el tratamiento. Muy bien. Primero, déjame comentarte que yo te recomiendo que cuando tú estudias parasitología, siempre veas el ciclo biológico primero y tú me vas a decir, bueno, Aaron, ¿por qué el ciclo biológico primero? No. Bueno, mira, hay mucha información y realmente que tú te acuerdes de toda es muy difícil, que te acuerdes de todos los mecanismos de transmisión, de toda la epidemiología, la morfología. Si tú inicias por todo eso, sí, está bien, pero el cerebro tiene un límite de información que puede absorber en un periodo de tiempo. Y créeme que el ciclo biológico, por lo menos en los parásitos, es de lo más importante. Y bueno, vas a decir, ¿por qué el ciclo biológico? Es que cuando tú comprendes el ciclo biológico, tú comprendes lo que es el tratamiento, comprendes el diagnóstico, comprendes las manifestaciones clínicas, sabes que si al paciente le está pasando esto es por esto. Entonces, es muy importante que ahorita que tu cerebro está fresco, lo utilicemos para entender el ciclo biológico, ¿ok? Muy bien. Entonces, por ahí es donde vamos a comenzar, ¿ok? De ahí, después de eso, vamos a pasar a lo que es la epidemiología. Pero ahorita vamos con el ciclo biológico. Al Trypanosoma cruzi, este va a provocar una enfermedad conocida como enfermedad del Chagas, mal del Chagas, o también se le conoce como tripanosomiasis americana. Va a tener un ciclo indirecto heteroxeno, es decir, que se necesitan a dos o más para que este ciclo se cumpla. El huésped definitivo, ¿quién va a ser el huésped definitivo? Nosotros, el ser humano. Y el huésped intermediario va a ser el
triatomino. ¿Qué es el triatomino? Vas a decir, no. Bueno, aquí lo tenemos, donde todo inicia. El triatomino o triatominos es el vector, porque sí, hay varios triatominos. Es este, ¿ok? En algunos lugares se le conoce como chinche, barbeiro, chinchay, vinchuncha. Tiene diferentes nombres en diferentes partes o regiones del mundo. Pero bueno, como tal se llama triatomino. Todo inicia aquí. ¿Cómo inicia todo esto? Por transmisión. ¿Qué tipo de transmisión? Bueno, se conoce como transmisión de estación posterior o transmisión estercolaria, ¿ok? Es una transmisión por contaminación. Entonces, ¿de qué nos vamos a contaminar? Veamos por este lado. El triatomino quiere de nuestra sangre, él se quiere alimentar porque es hematófago. Entonces viene y te comienza a picar. Te pica y empieza a chupar tu sangre y su sistema digestivo se empieza a llenar. Y mientras él está chupando tu sangre, va a empezar a defecarte. Te va a empezar a defecar y ¿qué va a liberar cuando él defeca? Bueno, ahí va a liberar los parásitos. Estos parásitos van a conocerse como tripomastigotes metacíclicos, así se llaman, tripomastigotes metacíclicos, ¿ok? Muy bien, aquí están los tripomastigotes. Entonces, la picadura, ¿sí? La picadura va a generarte prurito, te va a generar ardor y picazón. Entonces, lo que tú vas a hacer es empezar a rascarte. Y cuando tú te rascas, vas a generar micro lesiones así pequeñitas, donde estos tripomastigotes metacíclicos van a ingresar al cuerpo, te van a invadir. ¿Ok? Entonces, eso sería la infección, digamos, más común, que es la infección por la piel. Pero no es el único tipo de infección que puede ocurrir, ¿sí? Tenemos el otro tipo de infección que es infección por vía ocular o mucosas. ¿Qué va a ser el triatomino? Bueno, este normalmente sale durante la noche y tiene una afinidad por la cara o bueno, por los tejidos blandos. Por eso se le conoce como chinche besucona, porque cuando él te pica en la cara, te deja eritemas rojos. Entonces despiertas como con esa eritemación y pues pareciera como si te hubieran dado besos, ¿no? Entonces ahí viene el nombre de chinche besucona, te besa durante la noche. Pero bueno, aquí en la infección ocular se va a colocar muy cerca de lo que es la mucosa ocular, va a empezar a chupar sangre, va a empezar a defecar y te defeca directamente en la hendidura palpebral. ¿Qué va a pasar? Que tú te llegas a tallar el ojo y vas a hacer que estos tripomastigotes metacíclicos entren directamente a la mucosa y aquí si no necesitan una herida, pueden infectar directamente y ya, así sería la infección ocular. Entonces tenemos dos tipos de infección, tenemos la infección por la piel y tenemos la infección vía ocular barra mucosas. Entonces, de aquí tenemos el estadio infectante para el humano. Muy bien, entonces, si a ti te preguntan en tu examen, oye, ¿cuál es el estadio infectante de Trypanosoma cruzi para el humano? Es el tripomastigote metacíclico, estadio infectante para el humano. Importantísimo de recordar. Tripomastigote metacíclico. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte del ciclo biológico. Es un ciclo bastante sencillito, no tiene mucha dificultad de entender. Entonces, este tripomastigote entra en el sitio de la lesión y va a invadir a las células del tejido subcutáneo, tejido conjuntivo, ¿ok? Invade la célula, aquí ya tenemos el tripomastigote metacíclico invadiendo, y va a acercarse un fagolisosoma. ¿Y qué va a querer hacer el fagolisosoma? Pues fagocitarlo. Entonces lo engulle, empieza a liberar radicales libres para destruir a este tripanosoma, a este tripanomastigote, perdón, y él va a defenderse. Entonces va a liberar ciertas enzimas para inhibir, ¿sí? Para inhibir la fagocitación y va a lograr escapar, ¿sí? Escapa de lo que es el fagolisosoma
y se queda en el citosol de la célula, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestra célula, este es el citosol, aquí está el núcleo de la célula, y bueno, una vez que el tripomastigote escapó del fagolisosoma, se va a pasar a llamar amastigote, ¿ok? Y estos amastigotes van a empezar a dividirse por fisión binaria. Vemos al amastigote. Entonces se empieza a dividir por fisión binaria, empieza a captar hierro para permitir su división, que esto después nos va a llevar a algunas manifestaciones clínicas. Empieza a captar hierro, se divide por fisión binaria y nos quedamos con este amastigote, ¿ok? Ese sería el amastigote. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve el amastigote y acá tenemos una de cómo se ve el tripomastigote. Ok, pasamos de tripomastigote a amastigote. Perfecto. Ahora, la siguiente parte de nuestro ciclo biológico es que tenemos aquí a los amastigotes. Sí, tenemos a los amastigotes en el sitio de lesión en la célula y bueno, digamos que va a haber una ruptura de estos amastigotes y se van a liberar al tejido sanguíneo, perdón, al torrente sanguíneo. Aquí en el torrente sanguíneo los amastigotes se van a transformar en tripomastigote sanguíneo. ¿Listo? Y estos tripomastigotes sanguíneos van a empezar a circular por todo el cuerpo humano, van a empezar a circular por todo el cuerpo humano, repitiendo el ciclo anterior. Van a volver a invadir a otras células en alguna otra parte del cuerpo, a cualquier tipo de célula, van a entrar al fagolisosoma, van a escapar, se van a transformar en amastigotes y una vez que son amastigotes, van a liberarse, volver a salir al tejido sanguíneo, volverse a transformar en tripomastigote sanguíneo y seguir repitiendo el ciclo. Aquí hay algo importante, ¿ok? Algo muy importante. Este proceso de amastigote a tripomastigote sanguíneo tarda alrededor de 12 horas, ¿ok? ¿Sí? Y la enfermedad de Chagas va a tener una fase crónica, ¿sí? Va a tener una fase crónica. Y esta fase crónica, ¿cuándo o cómo va a ser, no? Bueno, la fase crónica es cuando el parasitismo tisular predomina, ¿ok? Es decir, que vamos a tener mayor número de parásitos en los tejidos. Vamos a tener un mayor número de amastigotes, ¿sí? Esa es la fase crónica de la enfermedad. Y la fase aguda de la enfermedad va a ser cuando hay un mayor parasitismo sanguíneo. Tenemos una cantidad intensa de tripomastigotes en la sangre. Esto dura alrededor de 10 a 15 días, ¿ok? Entonces, esto es muy importante y muy relacionado con la clínica, la fase crónica y la fase aguda. ¿Por qué? Porque la fase crónica genera daños irreversibles y generalmente el tratamiento adecuado es en la fase aguda. Y vamos a ver qué patologías genera la fase crónica y la fase aguda. Muy bien, entonces ya nos quedamos con esto, nos quedamos con que los tripomastigotes ya están circulando alrededor de todo el cuerpo humano, están invadiendo células del tejido nervioso, células del tejido muscular, células del corazón, ¿sí? Del miocardio. Ok, entonces andan todos esos tripomastigotes sanguíneos circulando por el cuerpo, por la sangre, y viene ahora nuevamente el triatomino. Este es un triatomino sano que no está infectado por parásitos y nos pica, ¿ok? Nos pica y en la sangre él se va a llevar a estos tripomastigotes sanguíneos. Entonces el triatomino, perdón, ya va a ser portador de estos tripomastigotes sanguíneos y ya ha sido infectado, ¿ok? Ya ha sido infectado por este parásito. Entonces, pregunta de examen. En el Trypanosoma cruzi, ¿cuál es el estadio infectante para el vector? El tripomastigote sanguíneo. Tripomastigote sanguíneo es para el vector, ¿ok? Y para el humano es el tripomastigote metacíclico. Perfecto. Entonces,
Continuamos. Ya dentro del vector, recordemos que se acaba de llevar los tripomastigotes sanguíneos, dentro de él va a convertirse en epimastigote en el intestino medio, van a convertirse en epimastigotes, van a sufrir una multiplicación, un tipo de reproducción conocida como fisión binaria, va a ocurrir una multiplicación, 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 ¿sí? Y vamos a tener un montón de epimastigotes en el intestino medio del vector. Ahora, ¿qué va a pasar? Estos epimastigotes van a migrar al intestino posterior y se van a transformar en tripomastigotes metacíclicos. Y estos tripomastigotes metacíclicos, ¿se acuerdan dónde los vimos? Al inicio del ciclo biológico. Aquí los vimos, son los que él va a defecar. Y básicamente ese sería todo el ciclo biológico. Es bastante sencillo, bastante fácil de recordar y bueno. Perfecto. Con eso hemos concluido el ciclo biológico. Ahora sí vamos a ver un poco de morfología. Vamos a recordar un poco lo que acabamos de ver. Acabamos de ver que tenemos el amastigote, que ¿qué era el amastigote? Bueno, era la forma intracelular replicativa. Es el que tenemos dentro de las células. ¿Sí? Va a tener un núcleo bastante grande y un citoplasto en forma de barra. Vamos a tener el tripomastigote, que puede ser metacíclico o sanguíneo, y esta es la forma extracelular no replicativa, ¿ok? Y por último, el epimastigote, que el epimastigote también es una forma extracelular, pero esta es replicativa, ¿ok? Y está presente en el intestino del vector. Muy bien. Ahora, hablando de epidemiología, bueno, vamos a hablar primero de dónde podemos encontrar a estos vectores. Pues son domiciliarios, techos y grietas. Suelen estar bastante en grietas, ya sea en el medio ambiente o en las casas, ¿ok? ¿Qué sinonimia tiene? ¿Cómo se les conoce? Ya lo mencioné al inicio del video. Chirimachas, chinches, vinchuchas o kissing bugs, que bueno, eso ya vendría del inglés, que es lo mismo que chinche besucona, ¿no? Pero en inglés. Vectores. Vamos a tener con una coronita al Triatoma infestans porque es el más común, pero también existe el Pastrongyllus y el Rhodnius. Estos van a ser hembras, tanto hembras y machos pueden transmitir lo que es el Trypanosoma cruzi. Son hematófagos obligados, es decir, que sí o sí se alimentan de sangre y tienen hábitos nocturnos, suelen salir por la noche. Los reservorios van a ser los mamíferos. El estadio infectante, como para volver a repetirlo, en el vector es el tripomastigote sanguíneo y en el humano es el tripomastigote metacíclico. Esta es la segunda en prevalencia y se acuerdan en el otro video que donde vimos Plasmodium, la malaria, decíamos que la malaria pues es la top 1. Esta es la segunda, la malaria es la top 1. Aquí en México la prevalencia es mayor en Tabasco y en viviendas de adobe. Se asocia con viviendas con techo de adobe. Muy bien. Entonces ya vimos ciclo biológico, ya vimos morfología y epidemiología. Perfecto. Ahora vamos a pasar por este lado y vamos a hablar sobre los mecanismos de transmisión. ¿Cómo se puede transmitir? Hay dos tipos de transmisión. Hay una transmisión horizontal y una transmisión vertical. En la transmisión horizontal tenemos de forma directa e indirecta. En la forma directa se puede transmitir de persona a persona con secreciones. Sí, se puede transmitir efectivamente por secreciones, aunque es poco común. Y de forma indirecta tenemos la forma vectorial, que es con el triatomino, y la forma indirecta, que es no vectorial. ¿De qué forma se podría transmitir no vectorial? Bueno, se puede transmitir por trasplantes de sangre, perdón, por transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, forma transplacentaria, donde no, pues no se está necesitando un vector. Sin embargo, es bastante poco común, por eso es que aquí no lo anoto, porque realmente no es tan necesario que tú te aprendas de memoria eso. Además, como digo, es poco común porque la sangre en una transfusión suelen hacerse bastantes estudios en laboratorio, al igual que a la hora de donar un órgano, pues también se hacen muchísimos estudios. Entonces es muy, muy, muy poco común, por lo menos en países desarrollados, que esto ocurra. Ahora, la forma vertical, pues tenemos la transplacentaria, porque sí puede atravesar la barrera placentaria y es durante la gestación.
tenemos transmisión vertical connatal, que es durante el parto, y la transmamaria, que es mediante la leche. Muy bien, ahora vamos a pasar con el diagnóstico. El diagnóstico se divide, ¿sí? El diagnóstico se divide en dos fases. Y tú vas a pensar como, ¿por qué se dividiría en dos fases? ¿No? Y esto tiene mucho que ver con el ciclo biológico. Por eso es que el ciclo biológico es importantísimo en todos los parásitos. Bueno, mira, nosotros podemos hacer un frotis de sangre, pero si tú recuerdas en el ciclo biológico hay una fase aguda y hay una fase crónica, ¿verdad? Hay una fase en la que el parasitismo está más a nivel tisular y otra en donde el parasitismo está a nivel sanguíneo. Si tú haces un frotis de sangre y la persona está en la fase crónica, donde el parasitismo está a nivel tisular dentro de la célula, tú no vas a encontrar nada en ese frotis. Entonces tú le vas a decir, bueno, usted no tiene tripanosoma, ¿no? No concuerda. Pero nosotros, para que podamos diagnosticar enfermedad de Chagas, necesitamos dos o más pruebas para establecer el diagnóstico. Necesitamos dos o más pruebas. Entonces vamos a hacerle ambas, ¿no? Vamos a hacerle por si está en el estado crónico o si está en la fase aguda. Vamos a tener técnica de Stroud, frotis de sangre y PCR. Y vamos a tener también los signos clínicos y la serología por IgG y no por IgM. Los signos clínicos son muy importantes. Y con respecto a lo que es la serología por IgG, ¿por qué no por IgM, no? Es una pregunta interesante. Bueno, mira, déjame te explico esto. Las IgM son para infección aguda o infecciones recientes, son los primeros anticuerpos. Y las IgG son para infecciones persistentes, entonces estas sirven para la crónica. Entonces, si tú le haces de pues te sirve, ¿no? Por eso la serología se hace mediante IgG para la infección crónica. Muy bien. Ahora, ya vimos lo que es el diagnóstico, ya vimos los mecanismos de transmisión, prácticamente ya vimos todo. Ahora nos faltan las manifestaciones clínicas. Mira, sí, las manifestaciones clínicas y el tratamiento, una disculpa. Primero vamos a ver las manifestaciones clínicas. Primero tenemos el signo de Romaña. ¿Qué es el signo de Romaña? Bueno, es el complejo oftalmoganglionar. Es cuando las heces entran en contacto con el ojo, eso lo vimos en el ciclo biológico. Es de aparición súbita, es una lesión unilateral, si ustedes observan, sí, solamente se va a inflamar un ojo, va a ser duro al tacto y indoloro. Y por otro lado, este sí puede ocurrir, pero es más común el chagoma de inoculación, ¿ok? ¿Por qué? Porque no todo el tiempo van a inocular por los ojos. El chagoma de inoculación sí es más común y es el complejo cutáneo ganglionar. Se presenta como un nódulo subcutáneo igualmente indoloro y eritematoso con linfadenopatía satélite. Muy bien, entonces estos dos signos son, digamos que los más comunes, el de Romaña y el chagoma de inoculación, por si te lo preguntan en un examen. Ahora, ¿cómo se relaciona un poco la patogenia con las manifestaciones clínicas? Primero aquí vamos a tener lo que es la infección, que es por transmisión vectorial. Vamos a tener por un lado lo que es el signo de Romaña y el chagoma de inoculación, que puede ser una u otra. En la fase aguda, ¿sí? El 90% de las personas van a ser asintomáticas y el otro 10%, que generalmente son niños, sí van a presentar síntomas. De estas personas que presentan síntomas, estos niños van a presentarse el 95% de forma benigna, es decir, que no va a presentar síntomas realmente alarmantes, normalmente va a pasar desapercibido, malestar general, fiebre, cefalea, escalofríos, náuseas, diarrea, ¿ok? Pero el otro 5%, este 5% que seguramente están inmunosuprimidos, son de mayor riesgo, sí van a presentar manifestaciones graves. ¿Como qué manifestaciones? Vamos a tener miocarditis chagásica y meningoencefalitis chagásica, ¿ok? Eso es en la fase aguda. Esto que está acá abajo ya sería en la fase crónica, ¿ok? Tenemos a los 90% asintomáticos, que pues normal, y a los sintomáticos que sí lleguen a presentar síntomas en la fase crónica. Bueno, vamos a tener la fase crónica latente o asintomática, ¿sí?
y vamos a tener a la fase crónica determinada sintomática, ¿ok? Estos sí van a presentar síntomas en la fase crónica y estas ya son las manifestaciones clínicas más fuertes, que sería cardiopatía crónica chagásica y alteraciones del tubo digestivo. ¿Por qué ocurre todo esto? Si tú recordarás, el Trypanosoma cruzi va a estar a nivel tisular y en nivel tisular va a romper, es decir, que si invade, por ejemplo, una célula muscular, va a destruirla al momento de que sale de esta hacia la circulación. Entonces, si se va al miocardio, va a estar destruyendo las células del corazón también, entre otras, ¿no? Entonces, por eso también hay muchas cardiopatías. Muy bien. Ahora, con respecto al tratamiento. La fase aguda es donde se recomienda que sea el tratamiento y aquí la primera línea va a ser el benzimidazol o bien puede ser nifurtimox. Las mediciones del medicamento, pues ya eso sí, es muy recomendable que cuando tú veas este video, pues sí las cheques lo más actualizado que haya, las últimas guías, porque puede ir cambiando, ¿no? Con respecto a cuando tú veas este video. Así que por eso no dejo las medidas del medicamento. Muy bien. Ahora, en la fase crónica, sí, en la fase crónica la curación va a ser mucho menor y seguramente haya secuelas irreversibles con respecto a la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento sigue siendo el mismo. Ahora, ¿cómo va a interactuar estos medicamentos? ¿Cómo interactúan con el parásito? Lo que va a pasar es que van a liberar radicales libres que van a dañar el ADN de Trypanosoma cruzi, lo que va a impedir que éste se siga replicando y básicamente de esa forma terminan con el ciclo, porque si se fijan ustedes, es un ciclo continuo que se libera la sangre, sigue el ciclo, vuelve a infectar células, se libera la sangre, vuelve a infectar células, entonces así interrumpe la replicación. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. Ahora sí ya vimos todo. Entonces yo espero que le hayan entendido, espero haberme dado a entender, haberlo desarrollado de una forma bastante sencilla, que les haya gustado mucho. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Si hay correcciones, igual déjenlas en los comentarios. Y bueno, espero y les vaya muy bien a todos y hasta luego.